la mejor clase como para que les dé el concepto que queremos dar. Como decíamos recién, darlo en una sola charla, en una hora, es muy, muy difícil. Así que vamos a intentar sacarle el mayor jugo a esta hora. A ver, espérenme que ya empiezo. Y bueno, espero no aburrirlos, ser concisa, y de todo esto la clase en realidad lo que apunta sobre todo es al manejo pediátrico, no como especialista en cardiología, sino al manejo pediátrico que requieren estos pacientes, ya sea si son enfermeros, si son médicos, o si están a cargo de la recuperación cardiovascular. Entonces, empezando con el corazón univentricular. Como definición, son aquellas cardiopatías que presentan o hipoplasia de uno de los ventrículos, o hipoplasia del ventrículo derecho, o hipoplasia del ventrículo izquierdo, ausencia de uno de los ventrículos derecho o izquierdo, o cardiopatías que no son pasibles de tener una corrección biventricular. Si juntamos todas las cardiopatías congénitas, el ventrículo único corresponde al 10% de estas cardiopatías, y se asocian a otras malformaciones como defectos de septación, comunicación interauricular, interventricular, ductos permeables, estenosis de algunas de las válvulas sigmoideas o de los tractos de salida, anomalías en el arco aórtico, anomalías en las arterias pulmonares, alteraciones morfológicas de las válvulas auriculoventriculares, como por ejemplo en la enfermedad de Epstein, discordancias en las conexiones, tanto de la aurícula con el ventrículo como del ventrículo con la arteria, ¿sí? Pueden tener también asplenia y polisplenia, eso implica otras comorbilidades inmunitarios, o tener algunas otras alteraciones de los órganos, no solamente los cardíacos. Pueden tener anomalías en venas sistémicas, por ejemplo, cava superior izquierda persistente en el seno coronario, o interrupción de vena cava inferior y continuación por ácigos. Y pueden tener también arritmias. Venimos bien con la internet, ¿voy bien? Se te corta un poquito, pero muy poco por ahora. Bueno, ¿voy bien con las dudas? Se entrecorta un poco, Entonces, pero está para bien. poder hablar de... ¿Sí? Bueno, sigo, cualquier cosa me avisan y veo si puedo conectarme con el celular. Dale, tranqui. Bien, perfecto. Entonces, para poder hablar de cardiopatías congénitas, sobre todo las complejas, es importante que todos podamos hablar el mismo idioma, por lo que nosotros utilizamos el análisis segmentario secuencial. En el análisis segmentario secuencial lo que hacemos es dividir al corazón en 3 segmentos, el segmento auricular, el ventricular y el de los grandes vasos, que a su vez están conectados en 2 tipos de conexiones, que son el aurículo ventricular y el ventrículo arterial. Entonces, si hablamos del segmento auricular, se lo denomina situs, y el que lo define es la aurícula derecha. Entonces, si nosotros encontramos una aurícula derecha ubicada a la derecha, es un situs solitus. Si nosotros encontramos una aurícula derecha ubicada a la izquierda, es un situs inversus. Si encontramos o 2 aurículas derechas o 2 aurículas izquierdas y ninguna derecha, es un situs ambiguo. Ahora, si vamos a la parte ventricular, el ventrículo es el loop y lo define el ventrículo derecho. Si tenemos un ventrículo derecho, un D-loop. Si tenemos un ventrículo derecho ubicado a la izquierda, es un L-loop, y a veces el ventrículo es tan indeterminado, porque está detenido precozmente en el desarrollo, entonces no podemos definir si es un derecho o un izquierdo, entonces esos ventrículos tienen loop indeterminado. En cuanto a los grandes vasos se definen la relación entre la sigmoidea aórtica en relación a la pulmonar. Porque si nosotros ponemos en el centro a la arteria pulmonar, si la aorta está a la derecha es una D aorta, si está a la izquierda es aorta. En cuanto a las conexiones, a su vez pueden estar en diferentes ubicaciones, y eso va a definir un poco las cardiopatías, pero no es la intención. Perdón, Lili. Lili. Entre el segmento auricular y el ventricular. Lili, perdón, se está entrecortando demasiado. No, se entrecorta. Para la explicación de este caso se está leyendo todo perfecto, pero se escucha muy entrecortado. Entrecortado. Bueno, si querés probar el celu. ¿Puedo cortar acá un ratito? Intento mejorar la internet. Dale. Sí, perfecto.
2 segunditos. Sí. Aprovechamos para avisarles a todos los participantes que las clases van a estar en nuestro canal de YouTube. Igualmente, la gran mayoría de las visitas que tenemos al canal, tenemos casi 1200 visitas, así que la gran mayoría lo ven diferido, las clases, los seminarios. Bien, si alguien quiere hacer una pregunta sobre el tema del análisis segmental y secuencial que va a retomar rápidamente Lilian, pueden hacerla y lo podemos ir evacuando, las dudas. La idea que está tratando de transmitir Lilian es, si ustedes dibujan el corazón con las 4 cavidades, claramente tenemos 2 aurículas y 2 ventrículos, depende de cómo es la anatomía, y nosotros los cardiólogos tenemos forma de verlo, y eso es ecográfico, para definir si la anatomía de la aurícula derecha y la aurícula izquierda son diferentes, principalmente por la orejuela, cómo es la morfología de la orejuela, y también el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo se difieren. Por ejemplo, el ventrículo izquierdo es más liso en sus trabeculaciones y el ventrículo derecho es más rugoso, tiene la banda moderadora, que es una banda muscular que está en la punta del ventrículo. Eso los diferencia uno de otro desde el punto de vista anatómico. Por eso cuando Lilian dice un ventrículo derecho a la derecha, se nombra D-loop por el giro hacia la derecha que hace el embrión en su desarrollo, el corazón, y un ventrículo derecho en L-loop, si está a la izquierda, porque el giro sería para el otro lado. De ahí viene la terminología. No sé si retomó Lilian. No sé, ahora se desconectó. Por otro lado... Debe estar cambiando de internet. Bueno. Bien, por otro lado, cuando habla de las conexiones aurículo-ventriculares, en un corazón normal, está hablando de que la aurícula derecha, situada a la derecha, eso situs solitus, se conecta a través de una válvula aurículo-ventricular con el ventrículo derecho, y esto es la válvula tricúspide anatómicamente, que difiere de la válvula mitral. Hola, Lili. Ahí, ¿ahora me escuchan mejor? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Perfecto, si ven juguetitos en la habitación de Dante, así que... Perdón. A ver, vuelvo. Sí, Mil perdones. Volvemos entonces a la conexión... Compartí la pantalla de vuelta, Lili. Bueno, al análisis segmentario Perdón. A ver, compartir pantalla. Ahí está. Ahora sí. Perfecto. Perfecto. Volvemos entonces. Hemos hablado de elementos, ahora vamos a las conexiones. Dentro de las conexiones, la aurícula ventricular puede ser a su vez concordante cuando la aurícula derecha se conecta con el ventrículo derecho, la aurícula derecha se conecta con el ventrículo izquierdo, y las conexiones univentriculares, o sea que van a una sola cavidad ventricular, que eso puede estar dado porque hay una doble entrada, o porque hay, o sea, 2 válvulas auriculoventriculares que van a un solo ventrículo, o que tengan una entrada común, o una entrada única, ¿sí? Dentro de las conexiones ventrículo-arteriales, a su vez pueden ser concordantes cuando del ventrículo izquierdo sale la otra, discordante cuando sale una, o cuando hay dobles salidas, cuando los 2 vasos salen del ventrículo derecho, o cuando hay, digamos, la conexión ventrículo arterial puede ser a vaso único, por ejemplo, en cardiopatías que sigmoidea, ¿sí? Entonces, definiendo todo esto, nosotros podríamos clasificar anatómicamente a los ventrículos únicos como ventrículos únicos derechos, cuando el ventrículo es derecho, el único que encontramos es derecho, ventrículo izquierdo o indeterminado, o podemos tener 2 ventrículos, pero uno de esos ventrículos no es capaz de mantener una circulación efectiva, por lo que un ventrículo, digamos, incapaz de poder manejar el flujo, por lo que los ventrículos son desbalanceados, y según cuál es ese ventrículo, uno de ellos como dominante derecho o dominante izquierdo, o ese
ventricular, las válvulas sea más pequeña, entonces el ventrículo no se desarrolla y no puede manejar toda la volemia, o que la válvula sea tipo canal, en donde la apertura va hacia un ventrículo más que otro, y entonces se desarrolla más ese ventrículo, o que haya cabalgamiento del anillo, entonces eso también genera mayor desarrollo de uno de los ventrículos. Y después hay otro grupo de cardiopatías en donde, por la forma anatómica que tienen y la relación que tienen los vasos en la salida, no son pasibles de corregir los biventriculares, entonces pasan dentro de este gran grupo de ventrículos únicos. Bien, si nosotros hablamos de las cardiopatías congénitas, ventrículo único, digamos, la más común es la atresia tricuspidia, peleando cabeza a cabeza con la hipoplasia ventrículo izquierdo. Después le sigue la doble entrada ventricular izquierda, heterotaxia. Después hay otras cardiopatías que son menos frecuentes, pero de las más frecuentes sería la atresia tricuspidia, la hipoplasia ventrículo izquierdo y la doble entrada ventricular izquierda. Bien. Si hablamos de cómo circula la sangre en un corazón normal, nosotros tenemos una circulación en paralelo, en donde hay una circulación mayor, que es la sistémica, y una circulación menor, que es la pulmonar. Por lo que el corazón está dividido en una bomba para la circulación menor, la pulmonar, y otra bomba para la circulación sistémica. Entonces, toda la sangre que viene sucia, que ha sido utilizada por el cuerpo, llega al corazón del lado derecho, que eyecta hacia la circulación pulmonar, que es la circulación menor. Toda esa circulación vuelve al corazón, al lado izquierdo del corazón, y es eyectado hacia la circulación sistémica, donde vuelve a ser utilizada. Entonces, hay dos circulaciones que funcionan en paralelo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con un ventrículo único? Tenemos una única cavidad funcional que es capaz de eyectar. Esa eyección maneja, digamos, ese corazón maneja tanto el volumen pulmonar como el volumen sistémico, así que ya de por sí el inicio está con sobrecarga de volumen, maneja más volumen del que manejaría un ventrículo solo, ¿sí? Y ambas circulaciones dependen de ese ventrículo, tanto el sistémico como el pulmonar. Entonces, en lo que es la corrección de la circulación de ventrículo único, la cirugía de Fontán-Kreuser para nosotros, porque uno de los cirujanos es argentino, entonces el creador de la cirugía, el doctor Kreuser, es argentino, entonces para nosotros la cirugía de Fontán-Kreuser lo que quiere lograr es que el corazón solamente maneje el flujo sistémico, o sea que maneje solo una volemia, que es la sistémica, y la sangre retorne sin pasar por el corazón hacia el circuito pulmonar. Entonces, el objetivo quirúrgico del corazón univentricular es evitar la mezcla de sangre oxigenada y desoxigenada, y evitar la recirculación y la sobrecarga de ese ventrículo único. Entonces, eso, ¿cómo lo logramos? En dos principales pasos quirúrgicos, que después van a tener la clase con el doctor Chiostri. Entonces, es la cirugía de Glenn, en donde se saca todo el retorno de las venas sistémicas de la mitad del cuerpo para arriba, a través de la vena cava superior, que va directamente a la arteria pulmonar. Esa es la cirugía de Glenn. Y en el segundo paso es la cirugía de Fontán-Kreuser, en donde toda la circulación de la vena cava inferior pasa a la arteria pulmonar. Y de ese modo nosotros logramos que el corazón maneje solamente la circulación sistémica. Hay otras variantes de estos pasos quirúrgicos que algunas cardiopatías las necesitan, como por ejemplo la hipoplasia de la aorta ascendente, en donde ser pequeña la cirugía, el cirujano, digamos, realiza la cirugía de Norwood, en donde utiliza la arteria pulmonar para construir toda la aorta ascendente que está pequeña, y la arteria pulmonar deja tener flujo conectado hacia el ventrículo, por lo que de alguna forma hay que suplirlo. Está la cirugía de Norwood clásico, que lo suple a través de la anastomosis subclaviopulmonar, y está la cirugía de Norwood sano, en donde lo suple a través de un tubo que va desde el ventrículo único a la arteria pulmonar. Pero la cirugía de Norwood lo que como objetivo es, tiene reconstruir la aorta ascendente. Ahora, otra variante es cuando tiene obstrucción a la salida de la aorta. Entonces, esa obstrucción subaórtica se suple a través de otra cirugía que se llama Stencil, en donde el problema está en el tracto de salida y utiliza la arteria pulmonar
para mejorar el tracto de salida de la aorta. Y pasa lo mismo, que hay que suplir el flujo pulmonar y se suple a través de una anastomosis. Eso van a tener una clase después. Entonces, la pregunta es, hablamos de todo esto, y entonces, ¿cómo es que circula la sangre en una circulación de Fontan-Kreuzer? Entonces, vamos a analizar un poquitito. Si partimos del ventrículo, el ventrículo, a través de la función sistólica de contracción, levanta presión, y esa presión vence la resistencia que le genera la aorta, y a través de la función sistólica, abre la válvula sigmoidea y eyecta. Ahora, ¿cómo hace la sangre para, desde la aurícula, pasar al ventrículo? Entonces, el ventrículo izquierdo se relaja, al relajarse bajan las presiones, y por una diferencia de presión entre la aurícula y el ventrículo, en la diástole, esa válvula se abre y permite la circulación desde la aurícula hasta el ventrículo. Ahora, ¿cómo circula la sangre desde el lecho pulmonar hacia la aurícula? Si nosotros medimos digamos, las resistencias pulmonares y el lecho vascular pulmonar, suele ser menor o igual al auricular, pero hay situaciones en el ciclo cardíaco en donde la presión de la aurícula baja. Por ejemplo, en la apertura de la válvula auriculoventricular, una vez que descarga la sangre hacia el ventrículo, esa presión auricular baja y eso permite la circulación de sangre. El otro momento en donde mejora la circulación o succiona la circulación venosa pulmonar hacia la aurícula es el momento de la sístole ventricular, en donde hay una contracción ventricular, la válvula auriculoventricular se acerca hacia la punta y ese movimiento genera como un efecto de sopapa, digamos, de vacío, y permite que esa sangre pulmonar pase hacia las aurículas. Bien. ¿Qué pasa con respecto a las arterias pulmonares con el lecho vascular pulmonar? Nosotros, cuando tenemos digamos, el mecanismo ventilatorio, ¿sí?, permite generar presión negativa torácica, y eso permite la succión de la sangre desde las arterias pulmonares hacia el lecho vascular pulmonar. Siempre y cuando las presiones pulmonares, las resistencias pulmonares sean bajas. Si nosotros tenemos resistencias pulmonares aumentadas, por más que el paciente haga mucho esfuerzo ventilatorio, con presión negativa, a veces no genera el gradiente suficiente como para tener circulación. Y con respecto a lo que son las presiones de las venas sistémicas hacia la arteria pulmonar, las venas sistémicas siempre suelen tener presiones más bajas, y una vez que uno hace la cirugía de Fontan-Kreuzer, ¿sí?, las presiones venosas sistémicas van a tender a estar más aumentadas de la presión normal, pero si tienen buen manejo, digamos, buen funcionamiento de lo que es la bomba pulmonar, esa circulación es efectiva. De este modo se completa la circulación de Fontan-Kreuzer sin necesidad de tener una bomba ventricular que la mueva. Bien, entonces, hablando de todo lo que es la circulación y cuáles son las estructuras que permiten mantener la circulación en un ventrículo único, es importantísimo que nosotros podamos proteger la función sistólica y diastólica del ventrículo único, las resistencias vasculares pulmonares y los calibres vasculares, tanto de las venas sistémicas como de las venas pulmonares, y de las arterias sistémicas como de las arterias pulmonares. Todo esto nos va a permitir que ese sistema de circulación pueda funcionar. Bien, entonces, acá les traigo ejemplos como para poder analizar un poco cómo es la circulación de los corazones. En este caso es el corazón normal, en donde todo el sistema venoso sistémico, vena cava superior e inferior, llegan a la aurícula derecha, de la aurícula derecha pasan al ventrículo derecho, y por la fuerza de bomba motora del ventrículo derecho, sella la arteria pulmonar, retorna hacia las venas pulmonares a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y por la bomba de función ventricular izquierda se eyecta hacia el sistémico, y no hay mezcla de sangre, corazón normal. Bien, ¿qué pasa en este corazón? Este es un ejemplo de atresia tricuspidia, en donde la válvula tricúspide no se desarrolló, está fibrótica, entonces todo el retorno de las venas sistémicas tienen que pasar a través de una comunicación entre las aurículas,
hacia la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda pasa al ventrículo único formado, que es el ventrículo izquierdo, y en este caso del ventrículo izquierdo sale la aorta y tiene una conexión con una pequeña cavidad por donde sale la arteria pulmonar. Esta pequeña conexión se la denomina foramen bulboventricular. Entonces, la sangre en este caso se mezcla en la aurícula izquierda, tanto la oxigenada como desoxigenada, y toda esa sangre mezclada pasa al ventrículo izquierdo, y de ahí la saturación, tanto arterial pulmonar como aórtica, es la misma, y se distribuye la sangre. Bien, en el paso del tiempo, lo que ocurre con las resistencias pulmonares que intraútero están aumentadas, van a bajar, y entonces el juego de resistencias pulmonares, la arteria pulmonar, las resistencias pulmonares empiezan a bajar, y es más fácil para este corazón eyectar hacia la arteria pulmonar que hacia la aorta, por lo que esto, a medida que van bajando las resistencias pulmonares, genera mayor flujo hacia el lado pulmonar, y este corazón entonces recibe mucha sangre del lado pulmonar, que es sangre oxigenada, y el paciente entra en insuficiencia cardíaca. Lo vamos a analizar un poco más adelante. Ahora, ¿qué pasa en este ejemplo de atresia tricuspidia? Estamos hablando del mismo caso que el paciente anterior, con la diferencia que la salida de la pulmonar está completamente atrética, por lo que, ¿cómo circula la sangre en este caso? Tenemos la sangre que llega del retorno sistémico, está desoxigenada, pasa a través de una comunicación a la aurícula izquierda, y de la aurícula izquierda al ventrículo único, que es el ventrículo izquierdo. Ese ventrículo izquierdo tiene salida hacia la arteria pulmonar, hacia la arteria aorta. Entonces, de ahí, como la pulmonar no tiene flujo, el flujo lo suple el ductus, por lo que este ejemplo es un ejemplo de circulación pulmonar ductus dependiente en un ventrículo único. Entonces, si por algún motivo bajan las resistencias sistémicas y la presión sistémica, eso va a generar baja presión sistémica, pero además de eso, menor pasaje de flujo hacia el lado pulmonar. ¿Qué pasa en este caso? En este caso nosotros tenemos que la válvula, el ventrículo que no se formó adecuadamente, es el ventrículo izquierdo, por lo que toda la sangre sucia que llega a la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho. Toda la sangre limpia que llega a la aurícula izquierda no tiene posibilidad de pasaje hacia el ventrículo izquierdo y a la aorta, por lo que tiene que descargar a la aurícula derecha y el ventrículo derecho, y de ahí a la arteria pulmonar. ¿Y cómo se suple la aorta? Ya que el ventrículo izquierdo no es capaz de suplirla, tiene que suplirla la arteria pulmonar mediante el ductus. Por lo que, en este caso, que tiene atresia de la válvula aórtica, sí o sí el flujo aórtico, tanto ascendente como descendente, lo suple el ductus. Y esa circulación en la aorta ascendente, incluyendo las coronarias, es retrógrada, o sea, de la arteria pulmonar pasa al ductus, y del ductus tiene que ir al revés, hacia la aorta ascendente, y llegar hacia las coronarias. Este es un ejemplo de circulación de ventrículo único sistémica, ductus dependiente. Bien, entonces, para poder entender un poco fisiología de ventrículo único, tenemos que tener algunos conceptos básicos. Entonces, la fisiología univentricular, lo que, tenemos es una cardiopatía en donde una mezcla completa de sangre de la circulación sistémica y de la circulación pulmonar. Y un solo ventrículo es el funcional y maneja las dos circulaciones. Y depende de cada cardiopatía, es el lugar de mezcla. Y sobre todo, lo más importante es que la distribución del gasto cardíaco de ese ventrículo único va a depender entre el juego de resistencias vasculares, sistémicas y pulmonar. Entonces, dependiendo de cómo son esas resistencias, va a ir más flujo hacia un lado o menos flujo, y más o menos flujo dependiendo de ese juego de resistencias vasculares, ¿sí? Entonces, siempre recordar que en el ventrículo único hay mezcla de sangre, por lo que todo lo que uno infunda hacia el sistema venoso sistémico no tiene el filtro pulmonar necesariamente, y entonces puede pasar a la circulación sistémica, y además de eso, como es una sola bomba que saca la sangre, hay mucha interacción cardiopulmonar, ¿sí?
Entonces, otro de los conceptos que nosotros tenemos que tener es el de precarga, que es la tensión que soporta el ventrículo al final de la diástole, y está definido mayormente por el retorno, el retorno venoso y la compliance ventricular. Después, la contractilidad, que es la fuerza motora que permite la eyección ventricular, y la postcarga es la fuerza que se opone a la eyección ventricular. Entonces, ¿cómo nosotros podemos manejar la precarga? Si nosotros queremos descender la precarga, utilizamos diuréticos y restricción hídrica, podemos utilizar vasodilatadores venosos, por ejemplo el NTG, podemos utilizar vasodilatadores mixtos como el enalapril y el nitroprusiato de sodio. Ahora manejamos la poscarga. En la poscarga nosotros podemos disminuir las resistencias vasculares sistémicas, por ejemplo, a través de la milrinona, que es un vasodilatador arterial, vasodilatadores mixtos, como el enalapril, el nitroprusiato, o los beta-bloqueantes, que generan también vasodilatación. Con respecto a la contractilidad, ¿cómo podemos manejar esa contractilidad? A través de inotrópicos, digamos, nosotros tenemos inotrópicos de diferente índole, algunos, digamos, la mayoría tiene algún otro efecto aparte de inotrópicos, entonces, si necesitamos inotrópicos, cronotrópicos y vasoconstrictores, podemos utilizar la dopamina y la adrenalina, o las dobutaminas a dosis altas. Si nosotros necesitamos inotrópicos con cronotrópicos y además de eso vasodilatadores, podemos utilizar dobutamina a dosis bajas. Ahora, si nosotros queremos sinotrópicos, lucitrópicos y vasodilatadores, el mejor ejemplo es la milrinona. Bien, entonces, ahora, como hablamos de la interacción cardiopulmonar, es importante también que hablemos de las presiones pulmonares. ¿Cuáles son los fármacos que disminuyen las presiones pulmonares? El óxido nítrico, sildenafil, y las prostaciclinas. El óxido nítrico es inhalatorio, igual que la prostaciclina, el liloprost, y el sildenafil bioral. Y después, en cuanto al manejo ventilatorio, si nosotros generamos hiperoxia o hipocapnia, produce vasodilatación pulmonar y disminuye las presiones pulmonares. ¿Cuáles son, digamos, los manejos que podemos hacer para aumentar la presión pulmonar y las resistencias pulmonares? Entonces, la vasoconstricción a través de la hipoxemia, la hipercapnia, la acidosis es un vasoconstrictor, pero no es algo que nosotros queremos. Después, el manejo ventilatorio, si aumentamos la PIP, disminuye el retorno venoso pulmonar, pero tiene la contra de que aumenta la poscarga del ventrículo único. Y otro de las formas de manejo de las presiones pulmonares es la viscosidad sanguínea. Bien. Completamos hasta acá un pantallazo de lo que serían la anatomía de los ventrículos únicos y algunos conceptos de fisiología, ¿sí?, en general, y ahora vamos a pasar a la clasificación hemodinámica de los ventrículos únicos. Entonces, según la hemodinamia del ventrículo único, nosotros podemos dividirlos en ventrículos únicos con insuficiencia cardíaca o ventrículos únicos con hipoflujo pulmonar. Entonces, ya de por sí nosotros decimos que, como el ventrículo único tiene que manejar el flujo sistémico y el flujo pulmonar, siempre en un primer periodo está, virgen de tratamiento, suele estar sobrecargado de flujo. Entonces, si nosotros tenemos el flujo pulmonar, que es el QP, ¿sí?, cuando bajan las resistencias pulmonares o no tienen ninguna obstrucción, ¿sí?, si nosotros tenemos mucho flujo pulmonar en relación al sistémico, el paciente va a tener buena saturación porque, como digamos, mucha sangre que pasa hacia el lado pulmonar para limpiarse, ¿sí?, entonces el paciente no va a sufrir de saturación y de cianosis, pero el corazón está sobrecargado por lo que va a sufrir de insuficiencia. Entonces, con ese juego de diferencias de flujo hacia un lado o hacia el otro, el paciente va a tener diferente clínica. Si nosotros tenemos un flujo pulmonar mayor a 3 en relación al sistémico, el paciente va a saturar entre 90% o más, no va a tener cianosis, pero va a tener mucha insuficiencia cardíaca. Ahora, si nosotros tenemos algo que restrinja el pasaje hacia la arteria pulmonar, por ejemplo, una estenosis, si esa estenosis es leve, vamos a tener un flujo pulmonar un poco más disminuido que el ejemplo anterior, que eso se refleja en una saturación un poco menor, ¿sí?, pero sigue teniendo un flujo pulmonar mayor al sistémico,
¿sí? En este caso, si tenemos una saturación de 85%, el flujo pulmonar es 2 veces en relación al flujo sistémico, eso le genera algo de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Pero el paciente tiene ligera cianosis. Ahora, cuando nosotros tenemos un flujo pulmonar y flujo sistémico 1 a 1, ¿sí? Un flujo pulmonar a un flujo sistémico, o sea que el corazón sigue un poco sobrecargado, tiene ligera insuficiencia cardíaca, pero es la mejor situación que podríamos tener en el paciente, en donde tiene una estenosis pulmonar moderada, una saturación del 80% aproximadamente. Esa cianosis es bastante aceptable, en donde los órganos están bien perfundidos, y tenemos un paciente en donde su corazón univentricular maneja solamente una volemia pulmonar y una volemia sistémica. Ahora, si la saturación, si el flujo pulmonar es menor, el sistémico, el paciente ya sufre de una insaturación más significativa, la saturación es menor al 70%, tiene más cianosis, no suele tener insuficiencia cardíaca, pero ya empieza a tener una hipoxia en donde los órganos pueden empezar a sufrir. Y si el flujo pulmonar es mucho menor, ¿sí? Menor a 0,5 a 1 en cuanto a la relación entre el pulmonar y el sistémico, el paciente ya sufre de severa cianosis, ¿sí? Y empieza a tener falla cardíaca, pero por disfunción por hipoxia. Por lo que nuestra situación ideal sería tener una saturación cercana al 80%, en donde tiene ligera sobrecarga de cavidades con ligera insuficiencia cardíaca, pero una oxigenación adecuada como para que el paciente pueda tener buena oxigenación en el resto de los tejidos. Entonces, con este ejemplo vamos a dividir a las cardiopatías univentriculares en dos grandes grupos. El grupo de los que tienen insuficiencia cardíaca y el grupo de los que tienen cianosis. Entonces, la insuficiencia cardíaca a su vez puede ser que sea secundaria insuficiencia diastólica o insuficiencia sistólica. Cuando tiene insuficiencia diastólica, la función ventricular contráctil es buena, pero está sobrecargado de volumen, tiene mucha precarga. El paciente tiene buena función, pero mucho flujo activo y sufre insuficiencia cardíaca. En cambio, cuando tiene disfunción muscular, ¿sí? Disfunción sistólica, lo que ocurre es que hay algún fallo miocárdico, o que tenga una obstrucción significativa en donde no puede eyectar adecuadamente, y eso también genera claudicación miocárdica, y el flujo a nivel pulmonar en realidad es flujo pasivo. La aurícula no puede descargar hacia el ventrículo y genera presión retrógrada hacia el sistema venocapilar pulmonar. Entonces, ¿cómo encontramos clínicamente a los pacientes? Están taquicárdicos, están taquipnéicos, sudorosos por activación catecolinérgica, que en un primer periodo de los bebés, sobre todo en los menores de 3 meses, que no tienen capacidad de adaptarse a la insuficiencia cardíaca, su manera de adaptarse es liberando catecolaminas. Entonces vamos a tener toda la taquicardia, taquipnea, la sudoración, todo secundario a activación catecolaminérgica, la taquipnea por hiperflujo, la sobrecarga genera hepatomegalia, tenemos cardiomegalia e hiperflujo y edema de pulmón. Si además de eso tiene bajo gasto sistémico, vamos a encontrar que el paciente está cianótico, está grisáceo, pálido, vasocontraído, tiene extremidades frías, puede estar acidótico, y si uno palpa los pulsos están débiles. En general están descompensados hemodinámicamente, la saturación está entre 82 y 92%, y si uno le agrega oxígeno, mejora la saturación y empeora clínicamente. Y a la auscultación, los pulmones están húmedos. En cuanto a lo que es auscultación cardíaca propiamente dicha, podemos escuchar soplos de regurgitación de las válvulas auriculoventriculares, soplos eyectivos por flujo pulmonar, pero en general no suelen fremitar. Podemos escuchar soplos continuos de ductus, el segundo ruido puede estar reforzado, ya sea porque tiene mucha hipertensión pulmonar o porque tiene la ubicación de la sigmoidea que hace que se escuche mucho, y todos tienen R3 con soplo mesodiastólico, que es el signo auscultatorio de la insuficiencia cardíaca con sobrecarga de volumen. En cuanto a lo que son las placas, vamos a ver, en este caso, cuando es edema, o sea, flujo pasivo pulmonar, tenemos el pulmón blanco hasta la periferia. Cuando es flujo activo pulmonar, tenemos flujo sobre todo
mayor a nivel de los ilios, y en todos los casos de insuficiencia cardíaca en el ventrículo único tenemos cardiomegalia. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con estos pacientes? Si satura más del 70%, en lo posible no lo intubamos, siempre y cuando no tenga claudicación respiratoria. No agregamos oxígeno si tiene una saturación mayor a 75%, y si la saturación es menor al 85%, le agregamos prostaglandinas. Ahora, si nosotros tenemos saturaciones al 85%, y está en insuficiencia cardíaca, tenemos que controlar los pulsos. Si los pulsos están débiles o están ausentes, hay que agregar, por más que sature más de 85%, hay que agregar prostaglandinas. Y después, el manejo de la insuficiencia cardíaca, en el caso de los que tengan pulsos débiles o pulsos normales, son diuréticos, y si requiere, la clínica, inotrópicos. Bien, entonces, dependiendo qué es lo que nosotros necesitamos de efecto inotrópico, es el inotrópico que vamos a utilizar. Entonces, la que más utilizamos, porque es la que mejor le cae a los pacientes con ventrículo único, sería la milrinona, porque mejora la sistólica, la contractilidad, mejora la perfusión periférica, y la gran ventaja que tiene es que no aumenta el consumo de oxígeno. Ahora, si nosotros queremos aumentar la frecuencia cardíaca y tener una vasodilatación periférica, utilizamos dobutamina a bajas dosis. Si queremos aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar la contractilidad y generar vasoconstricción, usamos la adrenalina. Pero la dobutamina y la adrenalina, ambos aumentan el consumo de oxígeno. Por lo que, en el caso de no necesitar aumentar la frecuencia cardíaca, el mejor inotrópico sería la milrinona. En cuanto a los diuréticos, utilizamos la furosemida y el manitol en el caso que sea endovenoso. En los neonatos, sobre todo, que están en insuficiencia cardíaca, la absorción de la furosemida bioral es errática, así que en general intentamos usarla siempre y cuando el paciente está estable, y si no, hay que usarla endovenosa. Y en cuanto a los diuréticos biorales, otros diuréticos, estaría la espironolactona y la hidroclorotiazida. Bien. Tenemos que tener en cuenta con los inotrópicos, los neonatos. El miocardio no tiene buena respuesta a las catecolaminas exógenas, y que tienen baja tolerancia a la sobrecarga de volumen y al aumento de la poscarga. O sea, cualquier cosa que le aumente las resistencias sistémicas del paciente, el ventrículo único lo va a tolerar muy mal. Entonces, siempre es preferible, si tenemos la presión en el límite inferior, pero que le permite tener ritmo, o sea, una diuresis, preferimos mantenerlo de ese modo y no aumentarle la poscarga al ventrículo único. Y después, la otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que el gasto cardíaco del neonato lo realiza mediante, el aumento del gasto cardíaco lo realiza mediante la taquicardia, porque la contractilidad miocárdica del neonato es limitada. Y en cuanto a lo que es el aumento, del consumo de oxígeno, toda la insuficiencia cardíaca genera mucho aumento del consumo de oxígeno, y si le agregamos inotrópico, aumentamos más el consumo de oxígeno. Bien, entonces, en estos pacientes que son ventrículos únicos, que son neonatos y que tienen insuficiencia cardíaca, el paso quirúrgico sería el banding o el cerclaje de la arteria pulmonar, que después lo van a ver con el doctor Giostre. Entonces, ¿cuándo decidimos hacerle banding de la arteria pulmonar? En general, las insuficiencias cardíacas en los ventrículos, salvo que el paciente esté en un QPQS de 2:1, que uno a veces puede llegar a esperar, en general los menores de un mes que tienen insuficiencia cardíaca necesitan realizarse el cerclaje arterial pulmonar como para poder proteger el lecho vascular pulmonar, que es importantísimo para la función univentricular. Entonces, si el paciente tiene insuficiencia cardíaca y tiene obstrucción del arco aórtico, hay que realizarle cirugía de Norwood. Nosotros acá no hacemos no tenemos trasplante neonatal, trasplante cardíaco neonatal, así que vamos a cirugía de Norwood. Si hay que reconstruir solamente el arco aórtico, cirugía de lo que sería reparación del arco aórtico. Si nosotros tenemos un arco aórtico normal, y no tenemos obstrucción subaórtica, hacemos banding. Si es que necesita reconstrucción subaórtica, utilizamos la cirugía que damos Stansel, que lo van a ver más adelante. Bien. Entonces,
Pasamos ahora a los ventrículos, fisiología de ventrículo único que sufre de cianosis. Entonces, esos pacientes están taquipneicos, pero con poca respuesta al oxígeno, porque su causa de cianosis es el bajo flujo hacia el lado pulmonar. A la ocultación los pulmones están limpios, no tiene patomegalia y está en una acidosis metabólica por hipoxemia. A la ocultación cardíaca pueden tener soplo sistólico inyectivo o pueden tener un soplo continuo de ductus. No tiene R3 porque no sufren de insuficiencia cardíaca, y cuando vamos a la placa de tórax, la característica típica es que el tórax, digamos, el pulmón está negro, poco flujo pulmonar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si el paciente es un recién nacido y tiene hipoflujo pulmonar y está cianótico, colocamos prostaglandinas, y si con eso no alcanza, o el paciente está reticulado, hacemos expansiones intravasculares porque hay que intentar mejorar su acidosis. Ahora, si el paciente no es neonato y presenta una cianosis repentina, lo que pudo haber tenido es, digamos, de base tener algo de obstrucción por debajo de la arteria pulmonar, y como la salida pulmonar es muscular, esa zona muscular tiene receptores catecolaminérgicos, y algún estímulo catecolaminérgico, como constipación, dolor, hambre, lo que fuere, genera descarga de esas catecolaminas, puede hacer espasmo del infundíbulo, y disminuye el flujo hacia el lado pulmonar, y genera esa cianosis repentina en un paciente que previamente no lo tenía. Entonces, lo que hay que intentar hacer es revertir ese estímulo catecolaminérgico y sedar al paciente. Si nosotros sedamos al paciente y el paciente se hipotensa, la sangre del ventrículo único, como habíamos dicho que ese ventrículo único maneja tanto el sistema pulmonar como el sistémico, si nosotros le damos algo para sedar y bajan las resistencias sistémicas, la sangre inyectada por ese ventrículo único va a seguir yendo hacia el lado sistémico, por lo que entre utilizar alguna sedación, tenemos que intentar que sea alguna sedación que no hipotencie al paciente, como por ejemplo la ketamina. Y después expandir al paciente para mejorar esa acidosis y para aumentar las resistencias sistémicas. Y ahí sí utilizamos vasopresores sistémicos como para intentar aumentar la resistencia que le genera el sistémico, y si es que tenemos una salida pulmonar que está estrecha, que el ventrículo tenga que hacer fuerza y eyecte hacia el lado pulmonar que hacia el lado sistémico. Entonces, en conclusión, si nosotros tenemos una crisis de cianosis en un ventrículo único, en donde tenía antecedentes de, digamos, si es que ustedes saben, digamos, que tiene estenosis subpulmonar, tienen que intentar sedar al paciente, interpretarlo como una crisis de disnea y cianosis en un ventrículo único, intentar bajarle la descarga catecolaminérgica sedando al paciente y aumentarle las resistencias vasculares sistémicas para intentar mejorar el flujo pulmonar. La saturación ideal en estos pacientes con cianosis es de 85%. Ahora, si no logramos esa saturación del 85%, o la saturación es muy fluctuante, tendiendo a la hipoxemia, tenemos que realizarle una cirugía en donde aportamos el flujo hacia el lado pulmonar, que la que habitualmente utilizamos es la cirugía de anastomosis sistémico pulmonar o Blaylock Taussig, que después lo van a ver con el cirujano. Bien, entonces, si el paciente es menor de 2 meses y hace estos episodios de cianosis, algo hay que hacerle porque no está en condiciones de seguir a la cirugía de Glenn. Ahora, en los mayores de 2 meses, ahí hay que evaluar la posibilidad de hacer un Glenn precoz. Entonces, una vez que nosotros, definimos que el paciente necesita la cirugía, se hace la cirugía de anastomosis sistémico pulmonar, y los cuidados que nosotros debemos tener, las complicaciones que pueden generar robo diastólico. Entonces, los neonatólogos nos van a entender porque funcionaría como un ductus del prematuro, en donde hay robo del flujo hacia el sistémico, y eso puede generar enterocolitis necrotizante, IAM, infarto miocardio, hipoflujo renal con insuficiencia renal. Ahora, además de eso, si nosotros tenemos presión pulmonar,
lo que puede ocurrir es disfunción del shunt, digamos, porque hay poco corriente entre el sistémico y la arteria pulmonar, y entonces disminuye el flujo hacia la arteria pulmonar. Y eso puede generar disfunción, inclusive ocluirla. Y después, podemos tener recirculación, entonces al tener tanto robo diastólico, generar también un bajo gasto, y no solamente lesión en los órganos, en el corazón, en el riñón, sino también en tener un bajo gasto generalizado. Otras complicaciones que podemos tener son lesiones de ramas, parálisis frénica, que eso lo van a ver después con el doctor Giostri. Entonces, si somos médicos que hacemos control ambulatorio, lo que nosotros tenemos que ver a medida que el paciente va creciendo es cómo está su estado general, cómo va progresando de peso, cómo se alimenta, en lo posible intentar recuperar rápidamente el peso, ¿sí? Como para que si por algún motivo hay que hacerle una cirugía de Glenn, tenga un peso y un tamaño el mejor posible. Y la forma de controlar esta anastomosis es mediante la saturación y la auscultación. Entonces, si la anastomosis sopla y el paciente satura poco, es porque el flujo que le está aportando la anastomosis no le alcanza, y entonces es el criterio en donde como pediatras tenemos que alertar al cardiólogo que el paciente ya está poniéndose más cianótico o que no recupere el peso. Y después, todos estos tipos de circulaciones que generan rémora sanguínea, que generan zona de turbulencia, son propensos a tener digamos, endarteritis o endocarditis, por lo que hay que hacer prevención de infecciones. Bien, ahora si el paciente tiene más de 6 meses y digamos, estaría en edad como para poder pasar al siguiente paso, se le realiza un cateterismo. Si vemos que tiene alteraciones en alguna de las estructuras anatómicas que nos permiten tener una circulación del sistema Fontan-Kreuser, es el momento de hacerle la reparación. Entonces se hace Glenn, cuando todo está bien, el Glenn solo, si hay que reparar alguna cosa, se realiza la reparación quirúrgica. ¿Qué complicaciones podemos tener en el Glenn? En el operatorio podemos tener hipertensión pulmonar, y eso genera disfunción del sistema y genera cianosis, y también podemos tener otro tipo de lesiones, como lesiones de rama, parálisis frénica, esquilotórax, trombosis y arritmia. Una vez que el paciente está de alta, ¿cuáles son los controles que nosotros tenemos que hacer? Ir viendo también la progresión de peso, cómo se alimenta, la recuperación nutricional, y otro parámetro importante es la saturación, ¿sí? Entonces, la cirugía de Glenn alcanza cuando el paciente tiene desarrollo de la cintura para arriba significativo, y eso ocurre en general en los chicos de 2 años, donde son más cabezones, entonces el flujo que le aporta la vena cava superior es adecuado como para tener una saturación más o menos de 80-85%, pero a medida que va creciendo, ese flujo quizás no le alcance, así que también la saturación es otro indicativo de que necesitamos pasar al próximo paso quirúrgico. Otra de las cosas importantes es la anemia, porque la anemia, uno puede, digamos, disimula un poco la cianosis, y esos glóbulos rojos que están con déficit de hemoglobina tienen una deformación inadecuada, y eso genera mayor pegoteo de glóbulos rojos y mayor posibilidad de tener microtrombos en el lecho vascular distal pulmonar, y eso genera aumento de la resistencia pulmonar. Y también en estos casos, prevención de infecciones. Bien, ahora, si todo va bien y el paciente, a nosotros en general mayor de 1 año y medio, 2 años, tenemos que ir pensando en pasarlo al último paso quirúrgico, que es la cirugía de Fontan-Kreuser, y ahí nosotros definimos al paciente según diferentes características en riesgo bajo de cirugía de Fontan, moderado o riesgo alto. ¿Qué es lo que nosotros utilizamos como para poder definirlo? La presión media de la arteria pulmonar, si es menor a 15, las ramas pulmonares que sean normales, tengan una resistencia de la arteria pulmonar menor a 2 unidades Wood, que tenga una presión media en la aurícula izquierda menor a 6, presión de fin de diástole del ventrículo, que nos indicaría la función diastólica del ventrículo menor a 10, que es lo normal, y una fracción de eyección mayor a 60, o sea que nos habla de la buena función sistólica ventricular,
que no tenga insuficiencia de las válvulas auriculoventriculares, porque en el caso de tener insuficiencias repercute y aumenta la presión en la aurícula, que habíamos dicho que necesitábamos que tuviera presiones bajas, que no, si tiene heterotaxia, que suelen tener deformaciones cardíacas y valvulares significativas que hacen que la circulación no sea adecuada, que no tenga insuficiencia de la válvula aórtica, porque la insuficiencia de la válvula aórtica genera aumento de la poscarga del ventrículo único por insuficiencia, digamos, por llenado. Y después, que la salida a la aorta, en el caso que salga a través del foramen bulboventricular, tenga un tamaño adecuado. Si todo eso está normal, entonces el paciente y puede ir tranquilo a la cirugía de Fontan-Creuser. Ahora, hay un riesgo intermedio en donde se discute si el paciente es pasible de ir a cirugía Fontan-Creuser, intentando mejorar todas las cosas que pueden hacer que el sistema no funcione adecuadamente, y si es que el riesgo es un poco más significativo, hay otra cirugía que se hace, es la cirugía de Rasca, que seguramente Benja nos va a contar un poco más, en donde se descarga el conducto linfático hacia la aurícula directamente, ¿sí? Y en los que tienen alto riesgo que el sistema no funcione, en general, no continuamos los pasos quirúrgicos y quedan en cuidados paliativos. ¿Cuáles serían entonces la cirugía de Fontan-Creuser? Habíamos dicho que para poder funcionar el sistema necesitamos que todos los gradientes de presiones y las resistencias vasculares sean adecuadas, como para que siempre haya diferencia de presiones entre una cavidad y la otra y pueda circular la sangre. Entonces, si por algún motivo nosotros tenemos alguna alteración de eso, podemos tener disfunción del sistema, eso impide que haya circulación hacia el lado pulmonar, disminuye el retorno hacia el ventrículo único, y el paciente empieza a tener bajo gasto y cianosis. Ahora, otras complicaciones que podemos tener en el postoperatorio del Fontan-Creuser es parálisis frénica, y en la evolución o en el postoperatorio inmediato podemos tener aumento de las presiones venosas, o rotura, digamos, que aumentan las presiones linfáticas, o en el postoperatorio inmediato rotura de conductos linfáticos, y eso genera kilotórax, ¿sí? En el caso del aumento de las presiones linfáticas, genera ectasia linfática, y eso genera dilatación de linfáticos intestinales, y puede tener enteropatía perdedora de proteína, dilatación de linfáticos a nivel pulmonar, y podemos tener bronquitis plástica. Todo la disfunción del sistema que aumenta las presiones, genera aumento de presión hidrostática, y vamos a tener derrames. Podemos tener circulación lenta, y eso generar trombosis, compromisos hepáticos por congestión. Eso libera factores que generan formación de neovasos, y podemos tener colaterales que además sobrecargan al ventrículo y aumentan la resistencia vascular pulmonar. Esas colaterales pueden romperse, podemos tener hemoptisis, y en la disfunción del sistema, ya sea por hipoxia o por sobrecarga, podemos tener arritmias, y todo eso generaría alteración en el funcionamiento de la cirugía de Fontan-Creuser. Entonces, cuando nosotros, con todo esto que puede llegar a pasar, como pediatras, ¿qué es lo que tenemos que controlar en un ventrículo único ya operado en el estadio Fontan-Creuser? En el seguimiento, entonces, vemos el estado general, la capacidad funcional, vemos cómo el paciente puede realizar su actividad física habitual, ver la duración, ver la función pulmonar, intentar tratar la anemia o evitar la anemia, ver la función hepática, función digestiva y función renal, auscultar para ver soplos nuevos, si es que aparece algún tipo de soplo nuevo, indicando disfunción de alguna de las válvulas que no lo tenía previamente, ir viendo el peso, y en los casos en donde la cirugía de Fontan-Creuser no son de los casos óptimos, la anticoagulación. Bien, entonces con esto terminaríamos todo lo que sería la explicación del ventrículo único, la fisiología del ventrículo único y cómo es el manejo a lo largo de la vida del paciente.
Ahora, un punto importante es la parte del traslado del recién nacido con univentricular. Entonces, mundialmente siempre el traslado es una complicación, y en los trabajos vemos que hay múltiples causas de donde el traslado es inadecuado. Entonces, es importantísimo este punto para que el paciente esté con la menor morbimortalidad y tenga mayor posibilidad de tener todos los estadios de la mejor manera. Entonces, ¿cuáles son los problemas más frecuentes que nosotros vemos en el traslado de estos pacientes? Uno súper importante es la falta de comunicación entre el sistema derivante, el médico derivante, y el médico que lo recibe. Muchas veces, si nosotros podemos comunicarnos, si podemos estar, en contacto con el médico que lo está viendo en el momento del paciente, podemos ir ajustando algunas cosas del manejo previo del traslado, como para que el paciente llegue de la mejor manera, ¿sí? Entonces, esa comunicación es súper importante. Nos ha pasado a veces que nosotros pedimos algunos requisitos para que el paciente sea derivado, y cuando no encuentran esos requisitos para el traslado, y a veces el traslado tardío genera mucha comorbilidad, por lo que a veces los requisitos son por protocolo, y resulta que nosotros en el momento de la pandemia nosotros siempre pedimos el test de COVID, y si el paciente no puede esperar el COVID, tiene que ser derivado igual, y nosotros tomaremos todas las conductas para intentar aislarlo o tener algún otro cuidado. Nos ha pasado a veces que nosotros por protocolo pedimos resultado de COVID, el paciente se va descompensando, y de tener saturación de 90% llega a una saturación de 50%, y llega casi en paro al hospital por haber esperado 2 o 3 días a tener el resultado del COVID. Entonces, esa comunicación con el centro que lo va a recibir es súper importante. Otro de los motivos de fallo en el traslado es el equipamiento deficiente del móvil de traslado, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, no tenemos buen monitoreo en el traslado, es importantísimo que el paciente, tener ajustado todo eso, porque no se puede trasladar a un paciente a ciegas, ¿sí? Y más todavía en un ventrículo único. Y después, el subir al paciente y no haber chequeado si tenían el oxígeno adecuado como para soportar todo el traslado, si les faltaba alguna cosa, si les faltaban bombas de infusiones, si no tenían jeringas, si no tenían aspirador. Entonces es importante que vean que tengan el traslado. De las fallas que nosotros encontramos, y es algo también súper importante, es la comunicación con los padres. A veces los padres piensan que el bebé no tiene nada, ¿sí? O tiene una cosita, y cuando llega es una hipoplasia ventrículo izquierdo, en donde tiene altas chances de haber fallecido durante el traslado o fallecer en el momento de la llegada. Y el padre a veces ni siquiera llega, o cuando llega está fallecido y hay que darle la noticia, y ni siquiera sabía que tenía una cardiopatía compleja. Entonces, mala comunicación con los padres es algo que tenemos que intentar solucionar también. Y otra de las cosas es definir el mejor momento para el traslado del paciente. A veces el paciente es del interior, no necesita el traslado urgente porque está compensado, y el tratamiento terapéutico, por ejemplo, sería ver que engorde, y viene 600 kilómetros, y está el paciente con la madre desarraigados del resto de la contención familiar, esperando engordar al bebé. Por lo que todas estas cosas es importante que lo chequemos antes del traslado. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando definimos el traslado? Ver si el paciente está invadido, tener el mejor estado de ácido base posible, HDC 40, 40, PO2 de 40. Si es que no está en esas condiciones, corregir el medio interno. El oxígeno solamente lo utilizamos si la saturación baja de 75%. Entonces, la saturación ideal del paciente es de 75-85%. Si el paciente no está inestable, intentamos no intubarlo. Si el paciente está inestable, hay que intubarlo. En cuanto a la ventilación, una vez que nosotros ya lo ventilamos, hay que intentar sedar al paciente en lo posible con sedación que no genere hipotensión, y paralizar al paciente para no tener accidentes en el traslado.
asegurar la vía endovenosa antes de salir del lugar de origen, digamos, antes de salir de la institución, hay que chequear que las vías que tengamos sean seguras. Hay que chequear las bombas de los inotrópicos en el caso que tengan, las bombas de prostaglandina en el caso que tengan, que sean adecuados, que tengan las baterías, y si el paciente está intubado, ver cómo está intubado, dónde está el tubo endotraqueal y que esté bien fijado. Y después de eso, ver que en la ambulancia tengamos monitoreo mínimo, que sería la frecuencia cardíaca, saturación y control de presión intermitente como mínimo. Entonces, una vez que tenemos todo eso definido, subimos al paciente a la ambulancia, y en el traslado es importantísimo, sobre todo el monitoreo de signos vitales, si es que tenemos monitoreo multiparamétrico mejor, y si no lo tenemos, o lo tenemos igualmente, hay que ver la coloración de la piel, la perfusión periférica y la frecuencia cardíaca del paciente. Entonces, variaciones de eso son, digamos, como alertas, como para que uno tenga que ver qué le está pasando a mi paciente durante el traslado. Entonces, el control de la presión de forma regular es importante también. ¿Y qué mientras vamos trasladando al paciente? Si el paciente empieza a insaturar, lo primero que hay que chequear es que no tenga secreciones. Si tiene secreciones, intentar aspirarlas. Si no tiene secreciones y la saturación está en 70 o más, no le colocamos aporte de oxígeno, porque como habíamos dicho, esa interacción cardiopulmonar, cuando nosotros colocamos oxígeno, el paciente se vasodilata y podemos empezar en un ciclo de descompensación que en la ambulancia es muy difícil de poder equilibrar. Entonces, si tenemos un traslado que es prolongado, cada tanto hay que ir chequeando cómo están las baterías de las bombas de infusión, ver que haya pasaje de la infusión, ir viendo si tiene catéter, ver los catéteres, que no tenga retorno, que no tengan burbujas, porque todos esos controles son súper importantes. No es la primera vez que nos ha pasado que el paciente se le cortó las prostaglandinas y durante 4 o 5 horas nadie se dio cuenta, el paciente llega con la vía fuera, o con la bomba que no está funcionando, ¿sí? Entonces, en el traslado, en los pacientes que están intubados, hay que ver la permeabilidad del tubo endotraqueal y siempre recordar la sedación para que el paciente no haga movimientos bruscos, no luche y no tenga riesgo de extubación. Como conclusión, entonces, los corazones univentriculares son cardiopatías congénitas con fisiología en donde hay un grupo muy grande de características anatómicas, pero todas ellas generan una mezcla de sangre sistémica y pulmonar. La circulación hacia los circuitos sistémico y pulmonar está definido con el juego de resistencia sistémica y pulmonar, y es necesario comprender cómo es la fisiología de nuestros pacientes para poder optimizar el manejo. ¿Sí? Es como, digamos, saber si es un corazón univentricular, que el ductus suple el pulmón, o si el ductus suple la circulación sistémica, si es que el paciente tiene hiperflujo pulmonar, como para poder optimizar el manejo. Y hay que garantizar el mejor traslado interinstitucional para mejorar la sobrevida y disminuir la morbilidad. Muchas gracias, un tema súper amplio. Intenté ser lo más concisa, pero es muy difícil porque es muy, muy complejo hacerlo, así que 1000 perdones por la demora de la clase. Espero que no se hayan dormido. Clarísimo, Lili, muy buena. No, Lili, muchas gracias. Hay un par de preguntas, Lili, no sé si las querés responder. Bueno. ¿Vos lo ves ahí el chat? A ver. La repito la pregunta para que los espectadores la puedan escuchar, porque no las ven todos. No entiendo la primera pregunta que dice Comfort Care previo a Fontana-Kreuzer como único momento para evaluar el Comfort Care. No entiendo muy bien la pregunta, no sé si quiere volver a hacer la pregunta. Pero hay otra pregunta que dice, ¿en qué otro tiempo quirúrgico podemos hacerlo? Ya sea por hipertensión pulmonar, comienzo precoz, hipoplasia de ramas pulmonares, etc. No sé si se refiere a hacer comfort care en esos pacientes si tienen alguna de esas patologías, o si es de mal pronóstico el paciente se hace comfort care, o no sé si se refiere a eso. ¿Lili? Se cortó. Si querés respondo yo. El comfort care es una alternativa siempre
En el paciente recién nacido, es una alternativa en todos los pacientes, sobre todo es algo que se habla mucho para la hipoplasia del ventrículo izquierdo. Eso depende obviamente mucho del equipo que los trate, ¿sí? Hay muchos equipos que, aunque no es legal, inducen o aconsejan a la familia al comfort care, o inclusive, aunque no es legal, el aborto, digo, con diagnóstico prenatal. El momento para comfort care puede ser cualquiera. Lo más habitual es cuando es recién nacido, si tiene muchas malformaciones, es un paciente genético, con malformaciones genéticas asociadas a la cardiopatía o muy malas ramas pulmonares, como decís, puede plantearse a la familia, explicarle que es mejor el comfort care. Puede haber comfort care en interestadios, si por ejemplo el paciente, como decís vos, no desarrollaron las ramas pulmonares después de una anastomosis o perdieron ramas pulmonares, pero en general ahí es muy difícil que los padres lo acepten, y lo que uno tiende a hacer es a tratar de mejorar la calidad de vida, en todo caso poniendo una anastomosis más grande para que la saturación sea mejor y que el paciente viva con la mejor calidad de vida posible. Así que es raro que necesiten más adelante. Y después, Prefontaine puede pasar y se les puede ofrecer si vemos que el paciente no es candidato a eso. Pero bueno, eso depende un poco de la evolución que ha tenido previamente, no es lo habitual. Había otra pregunta que me le hicieron en privado de cuando habló Lili de atresia tricuspidia 1C, la diferencia entre foramen bulboventricular y CIB. No sé si la querés responder vos, Benja. No, es una cuestión más bien académica, ¿sí? Es una CIB, la diferencia es que es una CIB que comunica un ventrículo normal con una cámara rudimentaria. Básicamente, aunque digo lo que no, pero básicamente es una CIB, el foramen bulboventricular. Lo que cambia es que al achicarse, esa CIB o ese foramen bulboventricular puede producir, si los vasos son normopuestos, hipoflujo pulmonar, por más que la arteria pulmonar y la válvula pulmonar sea normal, o si los vasos los tienen traspuestos, puede producir estenosis subaórtica, ¿sí? Por lo tanto, hay que corregirlo con la cirugía, que bueno, ahí un poquito lo vamos a explicar después. Bueno. Pero sí, en realidad para aclarar la situación tal cual, cuando hay un ventrículo único, o hay uno solo y el otro no existe, o el otro es rudimentario, y entonces esa cámara del cual muchas veces sale el vaso y la mayoría de las veces traspuesto, como dice Benja, el agujero que los conecta no se llama CIB por una cuestión anatómica, los anatomistas, es una cuestión embriológica, pero es tal cual, es lo mismo que una CIB, el resabio embriológico de ese rodete muscular, pero en realidad es lo mismo, digamos, tal cual. Exactamente. Bueno, Benja, si querés empezar con tu charla, cualquier duda que tengan con la doctora Choe la pueden hacer por el chat y la respondemos al finalizar la charla del doctor Choe. Yo tengo una pregunta para la doctora Choe, si se logra conectar al final se la hago. Bueno. Estoy conectada, lo que pasa que suspendí la cámara por consejo de uno de los cursillistas para ver si mejoraba mi internet. Ah, bien. ¿Y mejoró? Los veo, los escucho. No, así que bueno, por ahora Lili, podríamos decir que sí. Te hago la pregunta, en realidad. ¿Cuáles serían los principales marcadores para pronóstico de vida en pacientes con ventrículo único y sobre todo para calidad de vida en ellos? ¿Cuáles son las cosas que vos ves en tu experiencia de los que mejor les va? Y por otro lado, de esos pacientes que optan por el camino univentricular, ¿cuáles son las principales cosas que les hace abandonar el tratamiento o el seguimiento? Bueno, con respecto a lo que es el manejo, la mayoría de las cardiopatías univentriculares, salvo las que digamos, como las cardiopatías congénitas más frecuentes es la atresia tricuspidia, ¿sí? Las hipoplasias del ventrículo izquierdo en general, los que no son casos adecuados, los que sufren demasiado, suelen fallecer en interestadio antes de llegar al Fontan-Kreuser. Los pacientes que llegan a Fontan-Kreuser en general llegan en buen estado, digamos. Si no, nosotros detenemos las cirugías en estadios previos, no sé si me explico. El paciente que llega a Fontan-Kreuser y le hacemos un Fontan-Kreuser, en general son casos bastante aceptables.
En el caso que no sean casos aceptables, hacemos cirugía de rasca, pero sabemos que van a ser pacientes que van a dar mucho trabajo. Por algún motivo, digamos, vascular, de resistencias vasculares, que lamentablemente todavía no está muy aclarado, hay algunos pacientes que por más que sean pacientes anatómicamente ideales, digamos, que uno ve lo que serían las arterias pulmonares proximales que tienen buen calibre, el ventrículo único es ventrículo izquierdo, digamos, tienen como muchos puntos que a uno le parecería que van a ir bien, por algún motivo tienen desarrollo de circulación colateral, o tienen aumento en cuanto a lo que es funcional, tienen aumento de resistencias vasculares, y todos esos pacientes andan mal, y en general en los periodos previos de las cirugías previas también anduvieron mal. O sea, la anastomosis que costó acomodar, el Glenn que costó acomodar, digamos, van teniendo otras complicaciones del medio que de alguna forma te van indicando que el paciente, por más que anatómicamente uno lo ve y diga, pero tiene buen calibre de ramas, pero es un ventrículo izquierdo, no funcionan bien. En esos chicos, últimamente, digamos, los últimos trabajos desde el 2012, 2013, están empezando a tratarlos aparte de la anticoagulación, digamos, al tratarlos con vasodilatadores pulmonares tipo sildenafil, como para ver si es que con eso intentan mejorar la hemodinamia de estos pacientes, por más que no tengan hipertensión pulmonar. No sé, entonces, en cuanto a lo que es experiencia personal, el paciente que suele ir bien en todos los estadios suele tener un buen bypass. Pero el paciente que llegó a bypass total, en general, con un buen manejo clínico y si no abandona el tratamiento, suele tener una sobrevida de 20, 30 años sin mucho inconveniente. Esa fue una de las preguntas, no sé si lo pude contestar, si quedó claro, no sé cómo los ves vos también, Benja, cuando se van haciendo más grandes, No, si tenés yo alguna quiero otra agregar, cosa para aportar. que conceptualmente, ¿cuáles son los factores de mal pronóstico? Vamos a lo básico, que un poquito lo dijo Lili, creo que no se resaltó tanto, que es algo muy, muy simple. Si tuviéramos que elegir la famosa pregunta, si tuviéramos que elegir entre tener un ventrículo único derecho o un ventrículo izquierdo, todos elegiríamos tener un ventrículo izquierdo, ¿sí? Porque para llevarlos a Fontana lo que vamos a hacer es que su único ventrículo funcione como un ventrículo sistémico, como si fuera el ventrículo izquierdo nuestro. El ventrículo derecho no está preparado para manejar presión alta sistémica, sino solo para manejar volumen, y la válvula tricúspide no está preparada como la válvula mitral para tolerar la fuerza que necesita el impulso de ese ventrículo. Entonces, tener ventrículo derecho único no es bueno, tiene peor pronóstico que tener un ventrículo izquierdo, que son los mejores pacientes, por ejemplo, las atresia tricúspide que no tienen desarrollado el derecho. Tener insuficiencia de la válvula B, muy mala cosa. Lo vemos en las hipoplasias del ventrículo izquierdo con insuficiencia de la válvula B, que tiene un pronóstico pésimo, por más que uno intenta plastificarlo y replastificarlo, son pacientes que andan muy mal. En las heterotaxias, que suelen tener una válvula B común, que es una mezcla de la válvula tricúspide con la mitral, que es lo que vemos en los canales AB, y esas válvulas suelen tener insuficiencia ya desde prenatal. Así que eso es algo que también marca muy mal pronóstico. Después los sinusoides coronarios, cuando no tienen circulación coronaria normal, como las atresias pulmonares con septum intacto. Entonces, esos son factores que ya sabemos que son pacientes que van a ser complejos. Los que tienen asociadas anomalías de retorno, como las heterotaxias, que suelen o pueden tener estenosis de venas pulmonares a futuro. Esos son los malos pacientes. El paciente ideal, en la otra punta, es la atresia tricúspide. Es un ventrículo único que es izquierdo, que tiene una válvula mitral normal, que tiene una aorta que es normal, y después el flujo pulmonar varía, pero con ramas pulmonares siempre buenas. Entonces, si ese paciente anda mal, en general es porque los cirujanos nos mandamos alguna macana y arruinamos las ramas pulmonares, no desarrollaron bien, no le hicimos bien el cerclaje, que quedaron con presiones pulmonares altas. Entonces, ese failing Fontana, el Fontana ese fallido, es por culpa nuestra, ¿sí? Y los otros pacientes puede ser o no culpa nuestra, pero a veces se ensaña un poquito el creador y nos manda ventrículos únicos con colaterales aortopulmonares, válvulas AB única, anomalía de retorno, con lo cual hay que reparar de todo un poquito y sabemos que las probabilidades de sobrevida son muy bajas. Pero bueno, un poquito lo vamos a ver después también. Bueno, si querés empezar, Benja, hay otra pregunta que quizás conviene la respondemos después, Lili, o...
o por chat va a ser medio largo, de cuáles son los fármacos más utilizados en los diferentes estadios quirúrgicos, por cuánto tiempo. Perdón, no sé si soy yo con el audio, pero se entrecorta el audio. No, yo lo escucho perfecto, a Benjamín lo escuché perfecto. ¿Se escucha bien? Perfecto. Sí. Bien. Bien. La respondemos después de tu clase, Benja, ¿te parece? Bueno, dale. Empezamos. Puedo compartir pantalla.